digamos, una discusión filosófica desde Platón. ¿Quién nos gobierna? Entonces Platón decía, tal vez nos deberían gobernar unos seres maravillosos, una especie de filósofos puros que creían en el bienestar general más que en el bienestar individual. Después, autores de la modernidad, pues siempre plantearon, cuando la Revolución Francesa ahí se muere el rey, entonces el rey no puede dar la norma moral. ¿Por qué? Porque el rey no tiene que dar la norma moral. Tampoco la iglesia. Entonces, cuando usted elimina a la iglesia como la instancia que define la norma moral, cuando usted elimina al rey como el ser que define la norma moral, pues usted tiene que enfrentar a un problema muy complicado, es que la norma moral tiene que nacer de los individuos libres, que es todo el problema de Kant. La norma moral tiene que nacer de los individuos libres. Ahora, como cada individuo libre tiene una concepción del mundo distinta y una concepción de la moral distinta, pues el problema de elección colectiva es un lío. El problema de elección colectiva, en los años de la Revolución Francesa había un autor que era Condorcet, que decía hay unos problemas de imposibilidad sistemática para pasar de la elección individual a la elección colectiva. Entonces, claro, siempre va a haber una ruptura, siempre, entre las preferencias individuales y las preferencias colectivas. El ideal obviamente diría que las preferencias individuales fueran compatibles con las preferencias colectivas. Entonces hay espacios donde eso más o menos se logra, que es el espacio, por ejemplo, que propuso después Adam Smith, también en esta época de la modernidad. El vendedor del pan quiere hacer buen pan y a mí me encanta el pan del panadero que hace buen pan. Entonces usted tiene que la preferencia individual es un beneficio colectivo para el panadero y para mí. Yo voy a esa panadería porque el pan es bueno, el panadero está feliz porque está ganando plata. Entonces hay momentos institucionales en donde las preferencias individuales pueden coincidir con las preferencias colectivas, pero la mayor parte de las actividades humanas tienen un conflicto entre preferencias individuales y preferencias colectivas. Entonces llegar al Congreso, entonces cuando usted me pregunta, bueno, y después la literatura del siglo XX, Arrow, Harsanyi, un montón de economistas que se plantearon Nach, desde la matemática, los equilibrios de Nach son subóptimos porque si ella, que es mi novia, quiere ir al cine, y yo, que soy su novio y quiero estar con ella, quiero ir a la ópera, eso es insoluble. Los dos queremos estar juntos. Pero ella quiere ir al cine y yo quiero ir a ópera. ¿Cómo hacemos? Pues los dos nos vamos o para cine o para ópera, pero ese es un equilibrio subóptimo. Y eso lo llamó Nach equilibrio subóptimo. ¿Por qué? Porque esa parejita que se adora no encuentra una posibilidad de convergencia óptima. ¿Por qué? Porque a alguno le gusta el cine, a otro la ópera, entonces no es posible. Si eso pasa con una pareja que quiere, imagínense con 50 millones de habitantes. Entonces llegar al Congreso y vivir esa tensión, obviamente cualquier resultado que haya del Congreso es profundamente subóptimo. Entonces, como les digo, yo he dictado muchos cursos sobre estos temas de elección colectiva. Entonces, cuando yo llego al Congreso y los vivo la dificultad de llegar a un acuerdo que satisfaga a todo el mundo. Y ningún acuerdo satisface a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, para mí fue una experiencia. ¿Pero crees que lo lograron o no? O sea, se logran avances, se logran acuerdos, pero todo es imperfecto. Entonces, primero aceptar la importancia del Congreso. Yo nunca en la vida he dicho que los congresistas o que la política es un desastre porque lo importante es la técnica. Yo creo que cualquier análisis técnico es político. Y yo creo que las sociedades no se pueden construir sin la instancia política. Y la instancia política es absolutamente necesaria para que haya algún tipo de elección colectiva. Ahora, la elección colectiva, cualquiera que sea, es profundamente imperfecta. Hablemos de ese proceso de discusión del plan en el Congreso. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Recuerda alguno de los debates como uno de los más complejos? Realmente, debates complicados es un poco lo que ha mostrado la prensa, el tema de contratación y economía popular.
Eso hubo mucho debate hasta dónde, si hay mínima cuantía, si hay menor cuantía. Ese fue muy duro. También temas que aparecieron, sobre todo en las últimas semanas, el tema de expropiación en sus diversas modalidades. Volvió a aparecer el tema de salud, que otra vez los congresistas lo sacaron, los congresistas, y ya dijimos, en un primer momento había como 17 artículos de salud y los congresistas dijeron, dejamos 2 o 3 y el resto van para la reforma de la salud. Eso volvió a aparecer. Entonces ese también fue un debate muy duro. Fue muy duro el debate de la Agencia de Seguridad Digital y Satelital, que definitivamente los congresistas lo volvieron a sacar. Fue muy duro el debate sobre la creación de una agencia de desarrollo forestal, que también lo terminó sacando el Congreso. Fue duro, pero finalmente se aprobó el debate sobre el 6% de una tarifa, un porcentaje de los excedentes para las comunidades de las empresas que están con las empresas de energía eólica nuevas, y ese también se discutió mucho, pero finalmente se aprobó. Entonces había momentos muy buenos de discusión, muy entretenida, muy entretenida en el sentido que muy rica, digamos. Estos 3 meses, pues sí, hay momentos en que uno dice esta hora se perdió porque no se avanzó en una discusión, pero hubo momentos de discusión muy interesantes. Y